Capítulo 1. XXXXXX. Tansakugai era una ciudad de vicio, siempre lo había sido y siempre lo sería. Era un lugar para jugar, beber y prostituirse, un lugar para que los deseos humanos buscaran satisfacción solo para encontrar un ansia de más en la próxima bebida, en la próxima máquina tragamonedas o mesa de juego, en la siguiente mujer escasamente vestida. Ciertamente fue un lugar de gran alegría para muchos, y ciertamente hubo quienes lograron sus deseos al menos un poco, viniendo aquí para tomar unas copas y una sesión o dos en las mesas de juego y contentarse con eso. Sin embargo, para muchos era una adicción palpitante para un placer cada vez mayor. Gente parada junto a las máquinas y las mesas con los ojos brillando de hambre, o vidriosos por los bares o incluso en los callejones donde bebían hasta el estupor. Y donde reinaba el hambre de mente, reinaba el crimen organizado. Tansakugai era una ciudad de crimen. No era el crimen que asaltaba a la gente a punta de cuchillo, aunque tampoco escaseaba. El crimen que estafó a las personas en las mesas y las echó cuando objetaron, que mezcló techos con las bebidas a cambio de que se les permitiera registrar lo que el comprador iba a hacer con su víctima, que empujó a la gente a apostar toda su vida y sujételos con grilletes como sirvientes contratados. El placer, el dinero y las vidas era el oficio de Tansakugai, todas estas cosas en las que prosperaron los sindicatos del crimen. Cualquiera que afirmara que los sindicatos tenían que ver con la hermandad, el honor o simplemente proteger su hogar estaba engañado o mintiendo. Cualesquiera que fueran los propósitos para los que habían comenzado los sindicatos, eran nexos de codicia, miedo y lujuria de poder únicamente. Eran lugares donde las personas eran agotadas por sus señores y obligadas a servir a través del dinero, así como grandes cantidades de aire caliente sobre la lealtad y ejemplos terroríficos hechos de todo lo que no obedecía, cultos formados en torno a la codicia rapaz en lugar de la adoración maníaca de algunos. Deidad, con el control total siendo ejercido por aquellos en la cima en ambos casos. Al igual que con el ahora difunto gato, el dinero era el rey y lo que el dinero no podía comprar, la violencia intimidaba. Esta era la verdadera naturaleza de Tansakugai, un fétido carbunclo escondido detrás de una fachada de luces y ligereza. Una tormenta se había apoderado de la ciudad, haciendo un intento valiente, pero inútil, de sofocar los perversos ánimos de la ciudad. Las gotas golpearon las carreteras y los tejados con un repiqueteo que reflejaba el de los pies dentro de los casinos, bares y prostíbulos, así como en las carreteras exteriores cuando la gente se apresuraba entre ellos. Por estas calles un pequeño grupo de personas caminaba en ese momento, sus pasos no llevaban nada del enérgico entusiasmo o la desesperada prisa de todos los que los rodeaban. Vestidos con ponchos anchos con capucha, caminaban por las carreteras de manera constante, casi siniestra. La figura del medio del trío miró hacia un letrero de la calle que colgaba en la esquina, frunciendo el ceño antes de girar a la izquierda con los otros dos siguiéndola. Sus pasos los llevaron a través de la lluvia y hacia una parte más siniestra de la ciudad de Tansakugai, más allá de la fachada brillante yacía el sórdido vientre. Los caminos por los que llegaron no eran ni una décima parte más animados que antes. Algunas tiendas se pueden ver aquí o allá, así como algunos establecimientos de juego más pequeños y deteriorados. Sin embargo, la característica más grande y notable fue el edificio de 3 pisos más abajo en la calle. A pesar de la construcción relativamente poco llamativa, la forma en que parecía extenderse donde estaba era fácil de ver. Esta era una casa que había tomado su lugar, los constructores derribaban todo lo que se interponía en el camino. El letrero que colgaba afuera solo aclaraba aún más de qué se trataba. Sede del grupo Tansu, decía el letrero, marcando este lugar como la sede de uno de los sindicatos más antiguos y viciosos de Tansakugai. Las 3 figuras se detuvieron allí, mirando el letrero por un segundo. ¿Eso es todo?, preguntó la segunda de las 3 figuras, su voz masculina rompiendo el silencio casi opresivo que había venido con la lluvia. Grupo Tansu, dijo la tercera figura. Tiene que serlo. No tendrían un cuartel general señuelo, son demasiado arrogantes para eso. Hagamos esto, dijo la primera figura ahora caminando directamente hacia la puerta y abriéndola con un fuerte empujón. Es importante tener presente aquí lo que estos edificios representaban para el hombre medio. Este lugar era un lugar de poder oscuro, la sede de un emperador criminal que no rehuía los medios para mantener su poder y que con mucho gusto mataba solo para ser un punto. Esta figura entró directamente, empujando la puerta para abrirla sin ningún tipo de vacilación. La acción valiente o loca llamó la atención de los matones en el vestíbulo lleno de humo, varios hombres tatuados mirando hacia arriba con sorpresa cuando el trío entró.
Algunos habían estado jugando al shogi, algunos habían estado leyendo una revista y otros estaban sentados hablando. Sin embargo, la intrusión atrajo todos sus ojos hacia la puerta, la conmoción y la ira visibles en sus rostros mientras se ponían de pie. «¡Ey! ¿Qué crees que estás haciendo, eh?» Un hombre grande y lleno de cicatrices gritó mientras se levantaba, acercándose con una mano en su espada. De hecho, era una pieza de trabajo, con tatuajes visibles en el escote y las muñecas debajo de su yukata y sobresaliendo al menos un pie por encima de los 3 intrusos. Bloqueó el camino para ellos con todo su lenguaje corporal, mostrando su agresión y arrogancia engreída. «Apártate de mi camino», dijo la chica al frente del grupo, su rostro se convirtió en una leve mueca de desprecio mientras miraba al hombre. «Estoy aquí para ver a tu jefe, y ya estoy de tan mal humor que no quieres presionarme más», le dijo. El matón no escuchó, tristemente, y después de un segundo de indignación conmocionada, extendió la mano para sacar su espada. Y, sin embargo, la niña dio un paso adelante, golpeando su palma hacia el pomo de la espada para mantenerla allí, su otra mano se disparó para golpearlo en la mejilla antes de doblar su brazo ahora levantado para llevar su codo hacia el plexo solar del hombre. El golpe golpeó el diafragma y el hombre se derrumbó como un trapo húmedo en el suelo cuando la chica comenzó a caminar junto a él, pasando por encima del cuerpo ahora acurrucado del hombre mientras se dirigía hacia la puerta. Otro matón gritó ahora, muchos de ellos buscando sus armas, sin embargo, la tercera de las 3 figuras levantó un poco su capucha ahora, revelando lo que había debajo de la capucha. Su rostro, así como el protector de frente que llevaba, se hicieron visibles. Era un protector de frente con una hoja estilizada sobre él. «Pruébalo, renacuajos», les dijo con voz divertida, «inténtalo. No servirá de nada, pero inténtalo». Sonrió, mirando a los matones mientras buscaba algo en su ropa. En ese instante, todas las fanfarronadas desaparecieron de los matones y se encogieron, la ira fue reemplazada por miedo. Solo uno de ellos, un joven que tenía todo escrito carne fresca, no se echó atrás. «No mires al Tansuguro», comenzó antes de que un hombre mayor lo apartara y le tapara la boca con una mano. «Perdónanos, Shinobi-sama», dijo ahora el matón mayor, inclinándose y empujando al joven a que también se inclinara. Yo personalmente te llevaré ante el jefe», agregó antes de susurrarle al joven. «Son shinobi, idiota, si quieren pueden matarnos a todos». El matón más joven palideció ahora, su bravuconería se desvaneció tan rápido como la de sus superiores. Se retiró rápidamente, los 3 intrusos ahora se echaron hacia atrás las capuchas. «Eso fue fácil», dijo la tercera figura cuando su corto cabello castaño apareció a la vista. Sarutobi Konohamaru sonrió al decir esto, mirando a los matones. «¿Me saldría de la línea si sugiero más diplomacia a partir de ahora?» Uchiha Sasuke preguntó mientras se quitaba la capucha también. Comparado con Konohamaru, se parecía mucho a lo que había hecho hace 3 años, solo que había crecido más alto y más maduro. Miró a su compañero de equipo con una mirada seca en su rostro. «Solo llévanos con tu jefe, ¿quieres?» Namikaze Kimiko dijo mientras se quitaba la capucha también. Sus ojos estaban entrecerrados, concentrados y no divertidos en lo más mínimo. Miró a los matones que ahora retrocedían lentamente sin diversión ni mirada desapasionada, más bien con desprecio. Cualquier redondez infantil que hubiera tenido en su rostro se había desvanecido en gran medida y había sido reemplazada por la complexión de una adolescente delgada. Las marcas parecidas a bigotes todavía estaban allí, al igual que el cabello corto y el color de los ojos. Pero los ojos eran diferentes, muy diferentes. Comparada con la Kimiko de hace 3 años, era difícil ver que era la misma persona. Los ojos se habían endurecido, habían perdido su intensidad vibrante y de ojos muy abiertos y, en cambio, adquirieron el brillo apagado del acero en ellos. El matón intimidado asintió y rápidamente los escoltó fuera del vestíbulo y más adentro del gran complejo. Los condujo hasta el 3er piso y en lo profundo del edificio, pasando habitación tras habitación, muchas con actividad de todo tipo en su interior, desde lo que parecían pequeñas fiestas hasta reuniones de negocios. Al final llegaron a una gran puerta corrediza, custodiada por 2 ronin que solo se hicieron a un lado a regañadientes para dejarlos entrar. Fueron conducidos a una enorme sala dentro de la cual estaba sentado el líder del grupo Tansu. El hombre en cuestión tenía 60 y tantos años, era un hombre enjuto y desgastado con el rostro arrugado, ojos duros y una boca perpetuamente bloqueada en un ceño disgustado. Vestido con un yukata, estaba sentado en una almohada frente a una mesa, aparentemente en medio de la redacción de una carta. «No pensé que los shinobis de Konoha tenías que lidiar con los de mi clase», dijo con una voz dura y sin vida.
especialmente no a la pequeña princesa de Konoha. ¿A qué le debo el honor de que la propia Namikaze Kimiko me visite?, preguntó, con un acento sarcástico en su voz. Kimiko entró en la habitación, al igual que sus compañeros, y cerraron la puerta detrás de ellos. Kimiko se acercó al hombre, de pie frente a él mientras hablaba. «¿Estás protegiendo a alguien?», dijo, yendo directamente al negocio en cuestión. «Quiero conocer a esa persona. Puedes hacer lo que quieras con él después de eso, pero yo quiero conocerlo». El anciano detrás de la mesa entrecerró los ojos un poco más ante esto y lentamente guardó el cepillo que había estado usando, juntando sus manos frente a él y mirándola. «¿Y por qué, por favor dígame, debería complacer tal petición?», preguntó. «No me has dado ninguna razón para hacerlo. Al contrario, irrumpiste en mi casa, amenazaron y de hecho golpearon a mis hombres, y ahora me exigen algo. Si quieren algo de mí, lo están haciendo. Un trabajo muy pobre para conseguirlo». Kimiko lo miró ahora, entrecerrando los ojos para ella y mientras poco a poco enseñaba los dientes. «¿Qué tal?», comenzó ahora, «que si no lo haces, voy a arrasar este lugar y hacer que trabajes con genjutsu hasta que chillas». Si ella había tenido la intención de ser intimidante, parecía que había fallado, porque el anciano solo sonrió con ironía. «No es así como funciona esto», le dijo. «Si quieres algo de alguien, es una cortesía común ofrecer algo a cambio. Si bien los shinobi tienden a lidiar con la violencia, seguramente no estás familiarizado con ese concepto», preguntó. Kimiko enseñó los dientes ahora. «Tu vida», dijo. «La existencia continua de tu red de extorsión y juego y que mantendrás a esa persona cuando termine. Suena como un trato decente para mí. Si estás tan bien informado de todo, debes saber de lo que soy capaz de». «Niña», dijo el anciano ahora con una voz llena de desprecio. «He estado en este negocio desde antes de que naciera tu padre. Podría ser un Jinchuriki, pero no llegué a donde estoy ahora siendo un presa fácil. Pero adelante», dijo. «Derriba este lugar, y deja que todo el país del fuego zumbe con los rumores de cómo el Hokage deja que su hija se suelte, destruyendo lo que le plazca. Estoy bastante seguro de que el daimyo haría una excepción al tener bloques enteros de la ciudad demolidos al azar por el shinobi que aparentemente están subordinados a él». Sonrió ahora, con maldad, y miró a Kimiko sin la menor ansiedad. Sin embargo, Kimiko solo sonrió, mirando al hombre ahora mientras un temblor comenzaba a atravesar el aire. Sus ojos cambiaron lentamente de color, las pupilas se estiraron hacia arriba y hacia abajo para formar hendiduras. Ella sonrió, mostrando sus dientes que lentamente se volvían más y más afilados mientras la sensación casi palpable de pura sed de sangre llenaba la habitación. Un antiguo odio lleno de rabia inundó la habitación, empapando a todos los que estaban dentro de ella en su asfixiante miasma y los ojos de Kimiko se clavaron directamente en el hombre, mirándolo con toda la fuerza y el terror de un antiguo demonio saliendo de ella. «¿Me estás dando permiso?», preguntó, su voz reverberando con la fuerza, la potencia y el puro odio del antiguo Kyuubi no Kitsune, todo enfocado en el hombre frente a ella. El hombre, que la había estado mirando con una mueca llena de desprecio, ahora se había puesto a sudar frío. Sus manos estaban empezando a temblar y su respiración se aceleró. Kimiko arremetió ahora, agarrándolo por la ropa y tirando de él. «¿Te acuerdas de cuando eras pequeño?», preguntó con un gruñido mientras lo miraba fijamente. «El monstruo debajo de tu cama. La cosa de la que no pudiste escapar, de la que te acobardaste antes. Soy ese monstruo, y no importa lo que seas. Dame lo que quiero y me voy, de lo contrario, te comeré». Sus últimas palabras hicieron temblar toda la habitación. El hombre todavía temblaba, mirando con miedo a los ojos del terror mismo mientras lo sujetaba, sin darle cuartel, sin escapatoria, sin forma de evitarlo más que someterse. Así lo hizo, asintiendo frenéticamente ahora y escabulléndose cuando Kimiko lo soltó. Toda su dignidad se perdió, el hombre se acobardó a la obediencia por el horror primordial. Kimiko se elevó por encima de él e incluso cuando el hombre se levantó, más alto que la joven, fue subyugado con fuerza bruta. Konohamaru y Sasuke, quienes habían estado parados en silencio junto a la puerta, intercambiaron una sola mirada mientras Kimiko seguía al hombre fuera de la habitación, justo detrás de él. Si hubiera pensado que podía hacer que el shinobi se retirara, no había contado con lo lejos que estaba lista para llegar Kimiko. El anciano sacó a Kimiko de la habitación y volvió a bajar las escaleras, esta vez dirigiéndose al sótano. La joven Kunoichi había perdido la apariencia bestial pero no la determinación despiadada en sus ojos.
Ninguno de ellos dijo nada mientras llegaban al sótano, donde el anciano tiró de una pequeña palanca oculta en la puerta que abrió una puerta secreta y pesada en la pared, una sección de la pared que se elevaba para revelar un pasillo más allá, un pasillo. Pasillo grande, largo que desaparece en la oscuridad. Está ahí abajo, dijo el hombre, mirando a Kimiko, quien se limitó a negar con la cabeza. Tú también vas, dijo ella, mirándolo con la mirada. Se movió para bloquear la entrada del sótano, sin darle al hombre más opción que obedecer a menos que estuviera planeando enfrentarse a ella. Apretando los dientes, el hombre se dio la vuelta lentamente y comenzó a caminar por el pasillo. Konohamaru y Sasuke estaban unos metros detrás de ella y ahora la miraban de espaldas. ¿Crees que esto funcionará? Konohamaru le preguntó a Sasuke. ¿Este desertor realmente se derramará? No lo envidiaré si no lo hace, murmuró Sasuke cuando comenzaron a perseguir a Kimiko. Ninguno de los dos envidiaba al jefe del crimen. Aunque era un hombre vil, también fue víctima de 3 años de impaciencia reprimida que ahora llegó a un punto de ebullición. Después de 3 largos años, había aparecido el primer rastro de casi cualquier cosa relacionada con Akatsuki y Kimiko se abalanzó sobre la pista con los colmillos afuera. Su compañera de equipo iba a derribar la tierra y el cielo, y el hombre que ahora comenzaba en el pasillo fue atrapado justo en su camino. Kimiko lo siguió al pasillo con Sasuke y Konohamaru solo un par de metros detrás de ella. Luego, el hombre los miró por un segundo antes de lanzar una mano hacia un lado, golpear la pared con la mano y presionar un botón secreto. En una fracción de segundo, la enorme puerta de acero que había ocultado el pasillo se estrelló entre Kimiko y sus compañeros de equipo. Un fuerte estallido resonó en todo el nivel, Kimiko miró hacia atrás con sorpresa y solo encontró una gruesa pared de metal detrás de ella. Sin embargo, cuando sus ojos dejaron al viejo jefe del crimen, el hombre metió la mano en su ropa y sacó un kunai. La distancia entre ellos se redujo en un segundo y Kimiko, aún volteada, no vio al hombre mientras atacaba su cuello con una velocidad que lo hizo convertirse en un borrón. El cuchillo se lanzó hacia ella, aparentemente a punto de impactar, pero solo una fracción de segundo antes de impactar con ella, el cuello se alejó. Kimiko se inclinó donde estaba, con la agilidad de una gimnasta se inclinó hacia adelante, metiendo una pierna hacia adentro y cuando estaba inclinada casi hacia abajo pateó hacia atrás, el pie enterrándose profundamente en el estómago del hombre con la fuerza suficiente para romper rocas. El hombre se dobló, sus ojos saltones se encontraron con los helados de Kimiko mientras doblaba su pie como un trapo mojado. Las piernas y la parte superior del cuerpo fueron impulsadas hacia adelante incluso cuando su abdomen voló hacia atrás. Entonces su boca, abierta en estado de shock, se abrió aún más. Se abrió increíblemente amplio, de él salió un sonido ahogado que se convirtió en un desgarro. Luego, en un chorro de fluidos, algo salió de la boca y saltó hacia Kimiko, quien se paró con una pierna en el aire y no pudo agacharse a tiempo. La golpeó, Kimiko logró dar un salto hacia atrás, pero no impidió que el atacante le hiciera un corte en la cara. Kimiko se dio la vuelta y saltó al otro lado del pasillo y aterrizó con las manos en alto, lista para luchar y con los dientes al descubierto. Sin embargo, cuando vio lo que ahora estaba en su contra, parpadeó y la ira desapareció de su rostro. Habiendo aterrizado a 4 patas en una postura inhumanamente baja, la figura que había emergido de la boca del hombre se movió, casi se deslizó, por el suelo y se puso de pie con gráciles movimientos serpentinos. Extendió la mano, pasando una mano por el cabello blanco empapado y desnudo, rosado en las raíces, acariciándolo hacia atrás mientras miraba a Kimiko con una sonrisa fría y confiada en su rostro. La otra mano descansaba sobre su cadera, llevaba un yukata con estampado de cereza que colgaba holgadamente de su esbelta y pálida figura y sus ojos, de color verde pálido, estaban rajados. La confusión y la conmoción de Kimiko no se reflejaba de ninguna manera en el rostro de la otra mujer, que solo parecía divertida. ¿Ese, Sakura? Kimiko dijo después de unos segundos. La incredulidad era clara en su voz, la consternación igualmente. Vaya, te has vuelto violenta, Kimiko-chan, dijo Sakura, su voz tan diferente de la voz que Kimiko recordaba. Ninguna de las dudas que había mostrado durante su primera vez como amigas, ninguna de la pasión que la había reemplazado. En cambio, habló con un ronroneo sensual, una voz de seductora, y Kimiko, a quien nunca le habían gustado las chicas, no encontró el efecto más que discordante, completamente incorrecto. Ese no era el tono de Sakura, ni un poco. ¿Es el Bihulu quien te lo está haciendo?
Sakura le preguntó con una sonrisa. Mientras tanto, del otro lado de la puerta, Sasuke y Konohamaru se habían apresurado hacia la puerta, parados ahora y empujándose contra ella, tratando de encontrar la entrada. Por supuesto que esto tenía que pasar, gruñó Konohamaru, su impaciencia nos mordió a todos en el trasero, ¿por qué no puede suceder nada sorprendente? Gritó mientras golpeaba un puño contra la pesada pared de acero. Quédate atrás, dijo Sasuke mientras él mismo retrocedía y levantaba su mano cuando comenzaba a brillar, arcos de rayos bailando entre los dedos mientras la luz se volvía cegadora y un chirrido llenaba el aire. El Chidori ardió en su mano mientras se inclinaba hacia atrás para golpearlo directamente contra la pared. Sin embargo, lo detuvieron, alguien se acercó detrás de él y lo cortó. Sasuke se agachó debajo del corte y cortó la figura, viendo a uno de los mafiosos caer muerto al suelo, pero docenas más de ellos vinieron hacia los dos shinobi, todos con las armas desenvainadas. Oh, fóllame, dijo Konohamaru con una sonrisa sombría en su rostro mientras sacaba su bastón de combate. Sasuke levantaba su espada cuando tenía que soltar el Chidori para concentrarse en la batalla. En el interior del pasillo, mientras tanto, Sakura y Kimiko seguían mirándose la una a la otra. Kimiko, cuyo rostro había quedado sorprendido, finalmente negó con la cabeza. No hubo desertor, ¿verdad? Preguntó, su voz temblando un poco al ver a su viejo amigo. Sakura sonrió ampliamente, una sonrisa que habría parecido amable, si no fuera tan burlona. Miró a Kimiko como si solo fuera una niña divertida, una niña que acabara de resolver un simple acertijo. Buen trabajo Kimiko, dijo con sarcástica aprobación, levantando las manos para dar una pequeña palmada. Buen trabajo de hecho. Honestamente temía que tu cerebro no sirviera para nada todavía, pero he aquí, puedes ver lo que está justo frente a ti. Los ojos de Kimiko se entrecerraron, los pelos de punta se erizaron ante los insultos lanzados hacia ella por alguien que una vez había llamado amigo y que había desaparecido tan repentinamente de su vida. ¿Por qué? Preguntó ahora, mirando a Sakura con dolor, ira y tristeza en sus ojos. Mataron a cientos de personas, solo porque podían. Están tratando de matarme. ¿Por qué estás con ellos? Y sin embargo estás aquí, dijo Sakura, sonriendo mientras lo hacía. A pesar de este gran riesgo, vas a perseguirlos. No tienes nada más que culparte que a ti mismo cuando mueras a causa de esto. No voy a morir, gruñó Kimiko, flexionando los dedos ahora. Me diste la gota y aún así solo me diste esto, dijo mientras señalaba la herida ya curada. ¿De verdad crees que eres lo suficientemente fuerte como para vencerme? La supervivencia de la Kimiko más en forma, Sakura sonrió ahora, su sonrisa se volvió cada vez más cruel. La fuerza es irrelevante, la adaptación a las circunstancias en las que te encuentras es lo que importa. Y te engañé para que ingresaras a este pasillo, te aislé, ¿y qué más?, dijo mientras su sonrisa se volvía casi psicótica. Es posible que ahora empieces a sentirte un poco mareado. Kimiko parpadeó ahora, alcanzando su cabeza casi instintivamente mientras tropezaba. Con los ojos abiertos de par en par al sentir cómo el mareo la invadía, Kimiko se dio cuenta de que había sido envenenada. Niña tonta, ronroneó Sakura mientras se dirigía hacia Kimiko, caminando lentamente mientras levantaba su cuchillo de nuevo. Kimiko solo gruñó, atacando a Sakura ahora y soltando un grito salvaje mientras atacaba con una patada que Sakura esquivó. Sin embargo, Kimiko dio la vuelta a la patada, devolviéndola al revés y dejó a Sakura inclinándose hacia atrás para agacharse. El salvaje ataque continuó, Kimiko no cedió sino que siguió así. Sus movimientos podían ser lentos y forzados, sin embargo, seguían acercándose a una Sakura que seguía esquivando y zigzagueando, moviéndose con velocidad y fluidez serpentina mientras esquivaba cada golpe, sin importar cuántos lanzaba Kimiko. Sin embargo, la chica siguió así, avanzando con sombría determinación. Sin embargo, no con ira ciega o terquedad. Kimiko estaba ganando tiempo. Al otro lado de la pared, Konohamaru pateó al último de los matones en la cabeza, enviándolo hacia atrás y aterrizando con el cuello torcido en un ángulo extraño. A su alrededor ahora, los matones yacían inmóviles mientras el joven Sarutobi miraba a su compañero de equipo Uchiha, señalando hacia la puerta. «Baja esa cosa ahora, ahora», dijo. La expresión de su rostro delataba su ira y su preocupación, mientras repetidamente apuñalaba su dedo en la dirección de la puerta, mirando alrededor con su bastón en su mano libre. Sasuke no dijo nada, solo levantó la mano y volvió a formar un Chidori. Sin dudarlo, la estrelló contra la puerta, la atravesó y creó un agujero profundo, un agujero de casi 30 centímetros de ancho. Arrancando su mano, formó otro Chidori para comenzar a derribar la pared poco a poco.
Dentro de la cámara, Kimiko dio una salvaje patada giratoria y aterrizó vacilante, pero sonriendo ella misma. Compañeros de equipo, ¿han oído hablar de eso? Ella gritó. Tienes unos 20 segundos antes de que terminen, ¿crees que tu veneno es tan rápido? Sin embargo, Sakura solo se rió entre dientes, oscuramente, y dio un paso atrás mientras agitaba sus manos a los lados, moviendo los dedos levemente. Oh, Kimiko, ¿tienes dos chicos ayudándote? Preguntó, las delgadas cadenas de chakra unidas a sus manos, docenas de ellas saliendo en todas direcciones, a través de los pequeños agujeros en el techo y hacia la habitación al otro lado de la barrera gigante, hacia abajo a través del techo y finalmente hacia las cabezas de los matones inmóviles, que se retorcían. Los hombres caídos empezaron a moverse lentamente, empujándose hacia arriba, moviéndose con movimientos rígidos y espasmódicos a medida que emitían gemidos sordos. Konohamaru y Sasuke los miraron hacia atrás, viendo cómo los hombres que acababan de derrotar se levantaban. Sus ojos muertos, sus cuerpos moviéndose como marionetas, sus corazones quietos pero sus cuerpos obligados a obedecer una vez más. Tengo 100, susurró Sakura. Oh, por el amor de Dios, susurró Konohamaru mientras los matones se levantaban de nuevo, todo pretexto de ser más que simples cadáveres que se habían caído ahora, revelando su estado de no muertos. Sin embargo, los cadáveres, temblorosos y rígidos, cargaron con una velocidad inmensa. Todas las restricciones y limitaciones mortales les fueron quitadas, estos cadáveres ahora golpearon sin prestar atención al daño que sus movimientos causaron a sus cuerpos. Konohamaru logró interponerse entre el cadáver más cercano y Sasuke, cuya mano estaba profundamente dentro de la puerta de acero, parando al atacante no muerto antes de que golpeara a su compañero de equipo Uchiha. Mientras tanto, Kimiko escuchó los gemidos y gruñidos de Konohamaru, mirando a Sakura con los dientes descubiertos. ¿Por qué? Gritó, atacando de nuevo. Éramos amigos. ¿Por qué te fuiste con ellos? Todas las vidas que terminaron no significaron nada para ti. Contéstame, maldita sea. Ella gritó, sus ojos comenzaron a empañarse mientras golpeaba una y otra vez, golpeando nada más que aire mientras Sakura medio se agachaba, medio bailaba fuera del camino. Los movimientos de la joven pálida eran rápidos como un rayo, retorciéndose y deslizándose, haciéndola tan fácil de golpear como una nube de humo para Kimiko en su condición mareada. ¿Amigos? Preguntó Sakura, arremetiendo ahora mientras sus uñas cortaban el brazo de Kimiko, rasgando 4 cortes largos en él mientras Sakura pasaba disparada junto a Kimiko, acercándose detrás de ella en una fracción de segundo. ¿Así es como quieres llamarlo? Ella preguntó. Siempre fuiste, un matón en busca de pelea, y proteger a un nerd era una justificación fina como un papel para tu violencia, dijo mientras retrocedía y ahora rodeaba a Kimiko con el paso de una pantera. ¿Amistad? Nuestra relación se basó en usarnos el uno al otro. Eras un escudo contra los matones y yo era tu coartada intelectual, lo único que te impedía fallar, dijo, riendo antes de lanzarse y bloquear un golpe antes de patear a Kimiko en la cara para hacer que la niña cayera hacia atrás. Y sin embargo tú, pequeño idiota. Yo, dijo Kimiko, el veneno y el golpe la marearon. Estaba apoyada sobre una rodilla, agarrándose al suelo para apoyarse mientras Sakura sacaba una botella de algo, descorchándola. Haciendo un gesto fluido, sacó los vapores de su interior y los sopló hacia Kimiko. Tosiendo, Kimiko levantó una mano en un intento inútil de defenderse, pero los vapores la golpearon y cayó al suelo. Susurró con voz ronca mientras los vapores se filtraban por su nariz, su boca y sus oídos. Se acostó en el suelo mientras Sakura avanzaba hacia ella para llevársela. Entonces, la oleada de ki llenó la habitación. En un instante pasó de la nada a la asfixia, una fuerza tan antigua como el tiempo que hizo que la aparentemente trastornada aprendiz del hermano renegado de Kimiko se congelara en seco. Kimiko se incorporó y giró la cabeza para mirar a Sakura a los ojos. Me estoy cansando de tu mierda emo Sakura-chan. Dijo con una voz llena hasta los topes de malicia, rabia y acero. Sus ojos habían cambiado de un verde brillante a un rojo sangre, las pupilas se habían convertido en hendiduras y sus dientes en colmillos. Los tenues bigotes de sus mejillas se habían convertido en anchas franjas y a través de la piel se podía ver una tenue y brillante red de tatuajes. Sus dedos se curvaron y las garras crecían desde las puntas que se clavaban en el suelo de piedra y dejaban rasguños profundos a su paso. Sakura había dado un paso atrás ante la vista, mirando a Kimiko con sorpresa real y de hecho miedo en sus ojos verde pálido. Sé cómo, susurró. Eso fue suficiente para sedar a una docena de personas.
¿Crees que un poco de chakra extra es el único beneficio de ser un Jinchuriki? Preguntó Kimiko con los dientes apretados y al descubierto mientras permanecía encorvada a 4 patas, aparentemente más animal que humano. Saluda a la obra de Oniri-chan. Última y única oportunidad, ríndete o te daré una paliza y te llevaré de regreso a Konoha. No me estás golpeando, no así. Me hizo más poderoso de lo que puedes imaginar. Sakura se quedó mirando a Kimiko en estado de shock y no poca consternación. La transformación la tomó con la guardia baja, y de repente se paró frente no solo a una joven Kunoichi, sino al casi avatar del propio zorro de 9 colas. Sin embargo, la consternación y la conmoción se desvanecieron después de unos segundos, la cara de Sakura se transformó en pura rabia también, furia venenosa y loca. Con un chillido, Sakura se lanzó hacia Kimiko, arremetiendo contra su garganta pero con la mano atrapada en un apretón como un tornillo de banco. Kimiko tiró el puño de Sakura hacia abajo para bloquearla contra el suelo, pero Sakura simplemente se dislocó el brazo y se dio la vuelta para patear a Kimiko en el costado del cuello, haciendo que Jinchuriki tropezara cuando la patada golpeó perfectamente un grupo de nervios y paralizó la mayor parte de su lado izquierdo. Tú no eres nada. Sakura chilló mientras seguía lanzando golpe tras golpe contra Kimiko. Monta los faldones de otra cosa, nada más que el embudo del poder, no el tuyo. ¿Qué sabes del poder? ¿Qué sabes de él haciéndote algo más grande? 10 veces más grande de lo que jamás serás. No eres más que un fracaso, un parásito descartado. Los golpes llovieron sobre Kimiko, furiosos e implacables, golpeando los puntos débiles y los grupos de nervios con toda su fuerza. Incluso impulsada por el Biju, Kimiko encontró el torrente de golpes difícil de soportar. ¿No se había hundido el primer golpe tan profundamente en su diafragma como para defenderse? Sin embargo, ahora no tenía aire para trabajar. Nada. No eres nada. Sin esa bestia eres inútil. Un monstruo inútil y con muerte cerebral. Gritó cuando Kimiko terminó empujada contra la pared, clavada allí por los golpes que seguían llegando, cortándole el aire y dejándola jadeando. Un golpe final de Sakura tiró la cabeza de Kimiko hacia atrás y hizo que las grietas se extendieran en la piedra detrás de su cabeza. Kimiko tosió, el chakra del Bijulu retrocedió. Tosiendo, Kimiko miró a Sakura, un ojo se cerró por la hinchazón y la sangre se filtró por donde sus colmillos le habían mordido el labio. Tienes razón en una cosa, dijo Kimiko, a pesar de la situación sonriendo. Él te hizo genial, maldita sea, luchas como un demonio estos días. Sakura, cuyos ojos habían estado brillando de rabia, de repente parpadeó. Y sí, esta cosa dentro de mí es donde obtengo la mayor parte de mi poder, pero no todo, dijo, mirando hacia la puerta de acero. Algo de eso, también lo recibo de mis amigos. Dijo, su sonrisa se convirtió en una enorme sonrisa justo cuando la puerta de acero se inclinó hacia adentro con un chillido ensordecedor, abriéndose como si alguien hubiera arrojado una piedra a través del papel de arroz. Yakuza y luego zombies. Dijo Konohamaru mientras él y Sasuke entraban por la puerta devastada, ambos con armas cubiertas de sangre y con un verdadero mar de cadáveres destrozados fuera del pasillo como evidencia de su alboroto. ¿Qué sigue? Preguntó antes de que sus ojos se posaran en Sakura y Kimiko. Ya veo, es la pequeña señorita Foread, toda adulta y puta. Gruñó, haciendo girar su bastón y adoptando una postura. Suéltala, ahora, dijo Sasuke, sus ojos rojos se entrecerraron mientras levantaba su espada y comenzaba a caminar alrededor de las dos mujeres para interrumpir a Sakura. Sakura todavía estaba hiperventilando, mostrando los dientes y sus ojos brillando de rabia de nuevo. Al final, sin embargo, dio un paso atrás y sonrió, rindiendo una pequeña risa plateada. Como si la ira nunca hubiera aparecido, se dio la vuelta en su lugar, extendiendo las manos. Muy bien Kimiko-chan, dijo mientras miraba a la Kimiko que se había hundido, tosiendo, en el suelo. Ganaste esta ronda. Pero el amanecer rojo se acerca, y será uno de sangre para ti. Solo espera, dijo, su sonrisa trastornada nuevamente antes de arremeter contra los costados con las manos. Enviando un grupo de bombas de humo que estallaron en el aire, arrojando humo en todas direcciones. Cuando se aclaró, solo unos segundos después, ella se había ido sin un rastro a la vista. Oh, por el amor de follar, gritó Konohamaru. ¿No pudiste verla? Preguntó acaloradamente mientras ambos se apresuraban hacia Kimiko. Humo que bloquea los chakras, nunca había visto eso antes, dijo el Uchiha con calma mientras miraba a su alrededor, con la espada aún levantada. ¿Estás bien, Kimiko? Preguntó mientras se acercaban a Kimiko y la ayudaban a levantarse. Parecía haber sido pisoteada por bueyes.
Sí, maldita sea, Kimiko gimió mientras se levantaba, la brutal paliza que había recibido se estaba tomando su tiempo para curarse. Kono dijo después de un segundo, Konohamaru inclinándose con un fruncimiento en su frente para escuchar lo que iba a decir. Sin embargo, lo que consiguió al final fue un puñetazo en la cara. Tropezando hacia atrás y aterrizando sobre su trasero, Konohamaru maldijo en voz alta mientras miraba a Kimiko, cuyo puño todavía estaba levantado. No llames así a Sakura, le dijo Kimiko, mirándolo con acero en sus ojos. Konohamaru, masajeando su mandíbula, miró a Kimiko con los ojos muy abiertos. Oh, por el amor de, comenzó Konohamaru. Ha sido una ninja desaparecida durante 3 años, te apuñaló por la espalda y está con un grupo de psicópatas detrás de tu cabeza. ¿Y? Preguntó Kimiko. ¿Todavía no la llamas así, o tengo que golpearte de nuevo? Joder, está bien. Está bien. Dijo Konohamaru, poniéndose de pie y tropezando un poco mientras movía la mandíbula hacia adelante y hacia atrás con una mueca de dolor. Salgamos de aquí, dijo Sasuke ahora, desviando la atención de Kimiko de la palabra prohibida usada por su compañera de equipo, y el equipo 7 se exfiltró rápidamente. Detrás dejaron a la totalidad del grupo Tansu, todos ellos asesinados para ser usados como señuelos por su antiguo, ahora pícaro, compañero de clase. Fue un trío sometido que abandonó el edificio, luego la cuadra, luego la ciudad y finalmente tomó el camino de regreso a Konoha. XXXXXX, la lluvia había cesado cuando regresaron a Konoha y las nubes se estaban separando lentamente cuando atravesaron la puerta. Acompañados por los centinelas, caminaron por las calles mojadas donde pequeños charcos todavía estaban haciendo todo lo posible por hundirse en el camino de tierra y se quedaron salpicando al ser golpeados por los pies cuyos dueños por fin podían salir y moverse sin mojarse demasiado. El trío de jóvenes shinobi que se dirigían a la torre del Hokage, sin embargo, todavía estaba empapado de espíritu incluso cuando el clima se había secado. El rostro de Kimiko, ahora curado, era un estudio de frustración apenas contenida y sus compañeros de equipo no parecían mucho más felices mientras caminaban hacia la torre Hokage para dar su informe. Se les dio un amplio margen ya que la mayoría de los civiles conocían bien la visión de los shinobi regresando de una misión que se había ido al sur. Es mejor dejar que los perros durmientes se acuesten. En el camino, sin embargo, hubo uno que los detuvo. Al doblar la esquina desde un callejón lateral y comenzar en dirección opuesta, llegó Sarutobi Asuma. Al principio, ninguno de los lados se dio cuenta, pero después de un par de segundos los ojos de Asuma y Konohamaru se encontraron, el mayor de los Sarutobi comenzó a disminuir la velocidad al encontrarse con el trío de shinobi más jóvenes. ¿Cómo fue la misión? Preguntó antes de detenerse. Kimiko lo notó primero ahora y se detuvo claramente junto con Sasuke, lo que obligó a Konohamaru a detenerse también. El estado de ánimo no mejoró ni un poco, Konohamaru frunció el ceño en silencio pero al menos reconoció la presencia de Asuma. Kimiko suspiró, mientras tanto, y miró a lo lejos. Sur, dijo con amargura, Asuma asintió lentamente. ¿Mala información? Preguntó antes de dar una calada a su cigarrillo. Estar en el círculo íntimo del Hokage le dio una idea de la mayoría de las misiones en estos días y la misión de Kimiko no fue una excepción. Kimiko respondió negando con la cabeza. Emboscada, dijo sin más alegría. Alguien a quien no he visto en mucho tiempo. ¿Puedo preguntar? Asuma se preguntaba ahora, no insistiendo en el tema, sino simplemente exponiéndolo. Fue una oferta abierta y sin compromiso para escuchar. Kimiko se encogió de hombros. Sakura-chan, dijo, su voz claramente mostraba lo molesta que la hacía. Asuma hizo una mueca. Por lo menos saliste vivo, dijo. Cualquier emboscada de la que te alejes salió bien. Kimiko solo suspiró y Sasuke intervino. Fue preocupante volver a verla. Ha caído muy lejos, afirmó, recordando a la loca de ojos desorbitados que habían conocido. Pensó en la tímida intelectual que había sido en la academia y sintió una punzada de ira hacia el hermano mayor de Kimiko por lo que había sido de la joven. Asuma negó con la cabeza. No presionaré el tema, les dijo respetuosamente. En realidad, esperaba preguntarte algo, dijo mientras se volvía hacia Konohamaru. ¿Qué? Preguntó Konohamaru con rencor, gritando al momento siguiente cuando Kimiko le dio una bofetada en la cabeza sin perder un solo latido o incluso mirar. Frotándose la nuca, la miró antes de aclararse la garganta. Quiero decir, ¿qué es? Preguntó con una voz mucho más neutral. ¿Te importaría llevarlo a otra parte? Preguntó Asuma, mirando a Kimiko y Sasuke. No, pero tú también puedes decírselo, dijo Konohamaru, sin embargo todavía sin despecho.
Eso fue todo lo que impidió que Kimiko volviera a abofetearlo. Asuma no lo presionó. Yo, me casaré en un par de meses, reveló, mientras Konohamaru parpadeaba. El Fu, comenzó, pero se mordió la lengua. Bueno entonces. Sí, continuó Asuma, la incomodidad era tan espesa que podrías cortarla con un cuchillo. Yo, quería preguntarte si vendrías, y si lo hicieras, ¿en qué capacidad? ¿Capacidad cómo? Le preguntó Konohamaru. Si estás de acuerdo con eso, nada me haría más feliz de tenerte allí como mi sobrino, pero si eso es demasiado, podrías venir solo como invitado, o no venir. Todo el equipo 7 miró a Asuma, Kimiko con una franca sorpresa en su rostro. Si Konohamaru fuera solo como invitado o estuviera ausente, ambos serían el tipo de cosas que causarían un escándalo. Asuma saludó invitando a su único pariente como un invitado o ni siquiera invitando. Kimiko no era muy amable con las sutilezas sociales, prefería ser franca, pero su cabeza casi dio vueltas al pensar en el festival de chismes que se desataría. Oye, ¿no se supone que ese es tu día? Preguntó Konohamaru, no menos sorprendido. ¿No deberías estar presionando un poco más para que yo vaya de la manera correcta? Preguntó, haciendo comillas con los dedos. Será mi día pase lo que pase, dijo Asuma con un lento suspiro. No sé si estoy justificado en exigirte que seas parte de esto. Joder, la culpa me hace tropezar un poco más, ¿quieres? Konohamaru arrastró las palabras mientras miraba hacia otro lado, moviéndose un poco. Durante unos segundos se quedó callado antes de gruñir. Lo pensaré, ¿de acuerdo? Le dijo a su tío separado. Te responderé en un par de semanas o algo, murmuró, mirando hacia un lado, hacia ninguna parte en particular. Gracias por darme la opción, añadió después de un rato. Gracias, dijo Asuma, permaneciendo en calma, pero Kimiko podía oler directamente las olas de alegría que se desprendían de él. Era una habilidad otorgada por el Kyuubi, muy útil en momentos como estos, y le sonrió a Asuma. Felicidades. Dijo cálidamente. ¿Puedo adivinar quién es la afortunada novia? ¿Quizás otro sensei? Preguntó. Asuma respondió con una sonrisa estúpida. Ya me lo imaginaba. Cantaba alegremente. Felicitaciones, asintió Sasuke, inclinándose levemente. Transmita mis buenos deseos a la novia también. Lo haré, les dijo Asuma, tengo que irme ahora de todos modos, buena suerte para ustedes también. Con esas palabras, se fue y dejó atrás al equipo 7 mientras se dirigía a su destino, donde quiera que estuviera. Kimiko miró a Konohamaru con una amplia sonrisa y alborotó su cabello. Bien hecho Kono-chan, dijo feliz, todo sonrisas y sol. Estoy muy orgulloso de ti ahora mismo. Bueno, no podría decirle que se fuera a la mierda ahora, ¿verdad? Preguntó Konohamaru, alejándose de ella para que dejara de despeinar su cabello. Después de esta misión, me parecería un idiota si lo hiciera. ¿No es eso lo que eres? Preguntó Sasuke, haciendo que Konohamaru parpadeara. Oye. Comenzó antes de detenerse. Bueno, sí, pero, no así. Eventualmente protestó. Si tú lo dices, dijo Sasuke alegremente, ¿continuamos? Le preguntó a Kimiko, quien estaba ocultando una sonrisa ante el forcejeo de Konohamaru. Konohamaru le dio una mirada asesina, pero no dijo nada más mientras comenzaban a caminar. El estado de ánimo se alivió al menos un poco, pero no duró. Kimiko volvió a la tristeza cuando llegaron a la torre del Hokage. Los eventos que precedieron a su regreso a la aldea no fueron tan fáciles de expulsar de la mente de Kimiko y mientras caminaban hacia la oficina del Hokage, ella caminó en silencio y con un rostro donde la frustración y la decepción eran claras. Cuando entraron en la torre, volvieron a tener un encuentro con rostros familiares. Esta vez fueron Saku, Kiba y Hinata, el ahora Chunin del equipo 8. Estaban de mejor humor por lo que parecía, o al menos no tan mal. Saku levantó una mano para saludarlos mientras caminaban. Sup, dijo a modo de saludo. Saku era quizás uno de los pocos que se había suavizado en los últimos años, vistiendo un uniforme con además de una gran bufanda. De manera algo divertida, había intentado dejarse crecer la barba, pero solo produjo un pequeño mechón de cabello que tendió con casi excesivo amor y cuidado. Kimiko solía tener una buena relación con el clan Tsubaki, habiendo sido uno de los pocos amigos que todavía tenían en la aldea, pero como estaba, no encontró la fuerza para devolver el saludo de Saku y en su lugar simplemente pasó junto al joven y su equipo, dejando que Saku la cuide con una expresión de sorpresa y algo de dolor. Después de estos últimos 3 años, el clan Tsubaki había comenzado a tener en muy alta estima a los amigos que todavía tenían.
Aquellos en Konoha que no lo hicieron ver al clan como traidores potenciales hacía mucho tiempo que había aprendido que una amistad Tsubaki no era algo que se daba a la ligera, pero cuando lo era tan firme como las montañas. Saku no fue la excepción y el rechazo a su saludo de alguien a quien amaba mucho lo dejó instantáneamente preocupado. Mientras tanto, Kimiko y sus compañeros de equipo fueron llevados a la oficina del Hokage donde Minato los esperaba. Los últimos 3 años no habían sido amables con el cuarto Hokage, ya que las naciones elementales se habían tambaleado al borde del desastre desde la incursión de Akatsuki en los exámenes de Chunin. El Raikage se había retirado a medias de la alianza, negándose a comprometer a ningún shinobi en misiones conjuntas o intentos o compartir información en los esfuerzos por localizar a Akatsuki. Kiri había ido un paso más allá y lo que el Mizukage había prometido después de que se hicieran los exámenes. Los shinobis de Konoha no tenían permitido más allá de las costas de las naciones elementales. Minato había ordenado que los mares se dejaran tranquilos para no provocar más furia del vengativo Mizukage. Iwa acechaba en el noroeste, habiendo estado ominosamente silencioso durante más de un año. Solo Suna permaneció incluso nominalmente amigable con Konoha, al menos debido al Kasekaje. El rencor personal hacia Akatsuki después de la muerte de todos sus hijos de una vez, cayó en picado. Incluso entonces, la alianza se construyó sobre un enemigo mutuo solo donde una vez hubo lazos de amistad a través de Kimiko y Gaara. Agregue a esto un Konoha que había estado en estado de shock después de los exámenes, bandas itinerantes de clanes menores, bandas de ladrones y todo tipo de malhechores que aparentemente salían de la carpintería, así como un enemigo al que Konoha estaba en apuros para obtener información y no era difícil entender por qué el oro en el cabello de Minato había comenzado a mezclarse con plata. Bienvenidos de nuevo, los saludó. Los tres se inclinaron para saludar al Hokage. El hombre se reclinó en su silla mientras los miraba a los tres, sus ojos iban de Sasuke a Kimiko y luego a Konohamaru. A juzgar por cómo te ves, no salió bien. Kimiko miró hacia otro lado, sintiendo una vez más la frustración brotar dentro de ella y Sasuke se hizo cargo ahora. Fuimos a Tansakugai, como se ordenó, para hacer contacto con el grupo Tansu y convencerlos de que entregaran al desertor de Akatsuki. Después de algunas dificultades iniciales, el Oyagun del grupo consintió y nos llevó a ver a esa persona. Resultó ser una trampa. El grupo Tansu ya estaba muerto, hasta el último hombre, y sus cadáveres reanimados para servir como señuelos. El Oyagun, mientras tanto, no fue reanimado pero su piel fue usada como disfraz por Aruno Sakura, quien arrinconó y cortó a Namikaze-san en un intento por capturarla. Sarutobi-san y yo logramos abrirnos paso a través de la Yakuza muerta y evitar que Aruno lo lograra, sin embargo, ella se escapó antes de que pudiéramos capturarla. Dio su informe de una manera enérgica y sin sentimentalismos, dejando sus sentimientos personales en la puerta. Ya veo, dijo Minato, después de juntar sus manos frente a su rostro y suspirar profundamente cuando Sasuke terminó. Apoyando su frente contra los dedos entrelazados, se quedó en silencio por un segundo antes de mirar hacia arriba. ¿Cuál fue tu valoración de Aruno?, preguntó. Letalmente competente, despiadado hasta el punto de la psicopatía y mentalmente inestable, dijo Sasuke con franqueza. Ella vaciló por un segundo, mirando a Kimiko, pero cuando no le dieron ninguna señal de que ella no quería que continuara, siguió hablando. Logré arrinconar y vencer a Namikaze-san. Si no hubiéramos intervenido, no estoy seguro de lo que hubiera sucedido. Minato escuchó en silencio lo que el joven Uchiha le dijo en silencio, frotando lentamente sus pulgares entre sí y asintiendo con la cabeza mientras Sasuke hablaba. No tenía ninguna razón para dudar de nada de lo que le dijeron, pero de todos modos le rompió el corazón. Quiero un informe detallado sobre esta misión lo antes posible, especialmente sobre las habilidades de Aruno. Coopere con la división de inteligencia en esto para hacer una referencia cruzada de lo que ha aprendido con lo que ellos saben. Los miró. Además, a pesar de todo, buen trabajo escapando de la emboscada. Puedes quedarte, Kimiko, agregó después de un segundo de vacilación. Probablemente rompió un montón de reglas al pedirle a su hija que se quedara atrás así, no menos las reglas no escritas de profesionalismo, pero al diablo con eso ahora mismo. Sasuke y Konohamaru dejaron la habitación sin mucho ruido ni objeciones, dejando a padre e hija solos en la habitación. Minato se puso de pie y rodeó el escritorio y se acercó a ella. Una mano aterrizó suavemente sobre sus hombros mientras Minato le empujaba la cara hacia arriba con la otra. ¿Estás bien?, le preguntó con ternura. Kimiko envolvió instantáneamente sus brazos alrededor de su padre mientras tomaba una respiración profunda y temblorosa.
Ella se aferró a él y Minato la abrazó tiernamente también, acariciando su cabello. No lo sé, susurró Kimiko. Estoy tan confundida. Sakura-chan actuó de manera extraña, como una anfitriona loca o algo, pero al mismo tiempo, era casi como ver a Omiri-san. Era increíble, peleaba como... Wow, pero parecía odiarme tanto, no sé, gimió, aferrándose a su padre mientras hacía todo lo posible por contener las lágrimas. Minato dejó que su hija desahogara toda su confusión y frustración, pero al mismo tiempo sintió como su propio dolor por la situación crecía con cada palabra que pasaba. Su hijo ya estaba en las profundidades del territorio enemigo, visto como un traidor por todos menos Minato, cuya relación con su hijo realmente no había sido tan espléndida de todos modos. Su hija se quedó afligida por la pérdida efectiva de su hermano mayor y de uno de sus amigos más cercanos. Su esposa había querido creer que todo era solo una operación encubierta gigante, pero después de 3 años sin evidencia, la confianza era baja, la tensión y la incertidumbre abundaban y había dejado a Minato y Kusina casi separados. La mayoría de estas cosas, sin embargo, eran cosas por las que se había visto obligado a tener en cuenta al tomar una decisión rápida que vio a Naruto meterse en medio de estos psicópatas. Sin embargo, Haruno Sakura, él no podía, tener en cuenta que el pequeño aprendiz de Naruto dio el salto esa vez, yendo hasta el final por el bien de su maestro. Todo lo que sabía era que la deserción de Sakura había retorcido aún más la daga en el alma de Kimiko. En el de Kimiko y el de Minato en realidad. Considerando que Naruto le había pedido a Minato que cuidara de su aprendiz solo para que la chica hiciera algo tan inesperado. Quizás no importaba en la gran perspectiva, quizás Sakura era un jugador menor, una consecuencia imprevista que podría o debería ser ignorada o eliminada del tablero. Pero Minato no se atrevía a verlo desde ese ángulo. Simplemente no podía. Sakura era una víctima aquí, no una molestia, y Minato solo podía recordar a la pequeña y enfermiza niña que había estado tan ansiosa por complacer y enorgullecer a su amo. Atrapada en los engranajes de todo este montaje, ahora mismo la estaban reduciendo a polvo y él lo odiaba. Entonces, ¿qué podía hacer él? No tanto como lo fue. Abraza a su hija, consuélala y hazle saber que a pesar de su fracaso y la dolorosa explosión del pasado que había experimentado hoy, él todavía estaba aquí para ella. Cuando las acciones fracasaban, suponía que el amor tendría que bastar. Solo esperaba que lo hiciera. XXXXXX. En la distante y oscura base de la Akatsuki, el ninja desaparecido Haruno Sakura se arrodilló frente a la figura con túnica que la miraba desde arriba. Llevaba señales de la batalla que había librado todavía y su ropa estaba rasgada. Esto, junto con el remolino y la respiración silenciosa pero rápida que se podía escuchar proveniente de ella, se sumó a la tensión de su terrible silencio. La figura la miraba fijamente, su rostro ilegible detrás de la máscara blanca que llevaba, y primero, después de un rato, la figura se movió. Agachándose, alcanzó la cabeza de Sakura y la tomó por la mandíbula. Tirando de su rostro hacia arriba para mirarlo a los ojos, la figura la miró antes de finalmente hablar. Así que en resumen, a pesar de aislarte y conseguir que tu objetivo cayera, además de tener todo un grupo de yakuza de cadáveres para distraer a sus compañeros de equipo, ¿fallaste?, le preguntó con una voz desprovista de todo lo que se pareciera a emociones. Las pocas emociones que había consistían en un fastidio apático, disgusto con los resultados pero al mismo tiempo sin importarle en absoluto. Era como si los eventos que llevaron al estado actual de Sakura no importaran, una molestia vestigial en el mejor de los casos. Ese sí amo, respondió Sakura, sin aliento por el miedo y el cansancio. Mientras hablaba, el corazón le latía con fuerza en el pecho. Sintió que su cuerpo temblaba de ansiedad y, de hecho, desesperación. Ansiedad por su fracaso, por haber tenido una configuración perfecta, pero no tener nada más que un completo fiasco para demostrar. Mientras tanto, la desesperación provenía del tono apático con el que hablaba su maestro. Alguien más podría haberse sentido aliviado por la falta de verdadera ira, pero Sakura solo sintió cómo el pánico amenazaba con abrumarla. A su maestro ni siquiera le importaba su fracaso. Ella había hecho todo lo que pudo, peleó tan inteligentemente y lo mejor que pudo, hizo todo, pero había fallado y eso ni siquiera le importaba. ¿Y qué vas a hacer ahora?, su maestro le preguntó de manera uniforme, casi conversacional, mientras Sakura le rogaba en silencio que la castigara por su fracaso. Para gritarle, pregúntele cómo pudo haber fallado tan miserablemente después de todo lo que él le había enseñado. Suspira y sacuda la cabeza con disgusto y decepción. Incluso golpearla, dejar que pruebe el precio de decepcionarlo.
Cualquier cosa, siempre y cuando él le mostrara algo más que esta apatía, este desinterés. Ella había renunciado a todo por el hombre frente a ella, ¿no podría al menos importarle que ella lo decepcionara? Era tan patética que ni siquiera merecía su ira por su fracaso. Yo, revisaré mi desempeño, encontraré lo que hice mal y mejoraré. Sakura respondió sumisamente. Tenía que averiguar qué había hecho mal, qué tenía que hacer para mejorar. La joven Kunoichi sabía que era una traidora, alguien que había abandonado a su familia, su hogar y sus amigos. Ella lo sabía y no era lo suficientemente despiadada como para no preocuparse en absoluto por esas cosas, sin importar las fachadas que pudiera levantar. Sin embargo, fue el hombre ante él el que la había elevado, la había convertido de un ratón de biblioteca condenado a la oscuridad en el mejor de los casos, a alguien que se encontraba entre los más grandes shinobi. Ella era alguien fuerte, una persona única en lugar de una acompañante. Esto no se debía a sus padres, quienes habían considerado que el entrenamiento de la academia era suficiente para su hija. No debido a los amigos con los que parecía haber actuado en su mayoría como maestra sustituta o cómplice. No debido a la aldea donde había sido una figura anodina entre miles. Había sido demasiado sumisa para sobresalir con amigos tan intensos, demasiado culta para recibir mucha atención de los profesores y demasiado educada para que nadie la notara. Todo fue gracias al hombre frente a ella. Por primera vez había estado en el centro en lugar de al borde de las cosas. Ella se había desarrollado, había sido empujada a sobresalir, había sido desafiada en los campos donde brillaba, sentía que realmente pertenecía, y en un momento había tirado todo por la borda solo por eso, por la sensación de estar donde se suponía que debía estar en lugar de estar atrapada como una mercenaria. Por eso se había convertido en una traidora, abandonando todo. No podía mirar atrás ahora, no debía. Sin embargo, estar ahora aquí, un fracaso, y ni siquiera ser amonestada por su fracaso la hizo querer derrumbarse. No es de desinterés, de todas las cosas no también de él. No después de haber renunciado a tanto. Bien, le dijo su maestro. Puedes irte. Te llamaré cuando sea necesario. Con eso, la había despedido y Sakura inclinó la cabeza. Ella no se atrevió a decir nada. A pesar de que quería implorarle que dijera algo, que hiciera algo, que le diera cualquier cosa que no fuera su apatía, mantuvo la paz y se puso de pie lentamente. Se inclinó una vez más antes de salir de la habitación en silencio y sin mirar atrás. Mientras se dirigía a la pequeña habitación en la que dormía, sintió que su corazón latía a un ritmo frenético y desesperado. Tenía que mejorar, tenía que descubrir cómo volverse más fuerte. Si no lo hacía, se había quedado así. Un lastimoso traidor ignorado y despedido por la única persona que le quedaba. XXXXXX. Maldita chica, pensó Naruto mientras miraba a Sakura. Frunciendo el ceño detrás de su máscara, luchó con el sentimiento de decepción que lo llenaba. No decepción por la habilidad de Sakura o su desempeño, o tal vez eso era precisamente eso de alguna manera. Se había enfrentado a Namikaze Kimiko, Sarutobi Konohamaru y Uchiha Sasuke, cada uno de ellos un shinobi lo suficientemente hábil como para haber sido conocido informalmente como un Geninase, incluso cuando se graduaron y que en estos días se habían vuelto infames en el inframundo donde Akatsuki estaba enconado. Sakura se había enfrentado a eso y casi se las arregló para ganar. Se preguntó si realmente había juzgado mal su nivel hasta ese punto. Lo que había esperado cuando la envió no había sido una victoria. Casi había visto su derrota como una conclusión inevitable. Al igual que durante su primer y único examen de Chunin, él esperaba que ella luchara bien pero fallara contra un enemigo abrumador. Como si entonces su fracaso hubiera sido para su beneficio. En ese entonces ella se había mostrado lista para enfrentarse a un Bihulu y luchar hasta el amargo final. Esta vez, si hubiera sido derrotada, la habrían llevado de regreso a Konoha, lejos de Akatsuki, el loco Pain y la variopinta banda de sociópatas que había reunido. Habría sido encarcelada en las instalaciones más seguras que tenía Konoha y no habría estado con él en esta misión de 3 años. Se estaba rompiendo, lo había estado haciendo durante mucho tiempo, y Naruto la había enviado en un intento desesperado por llevarla a una relativa seguridad. Naruto ya caminaba por la cuerda floja con el loco que lideraba este grupo, habiendo concluido hace mucho tiempo que Pain era un narcisista con un complejo de Dios y no solo un desprecio por la vida humana, sino un casi fetiche por ver a la gente retorcerse impotente en su agarre. Sakura había estado en su punto de mira desde el primer día y Naruto se había visto obligado a realizar una audaz maniobra tras otra para mantenerla con vida.
Había esperado que este movimiento hubiera cumplido el doble propósito de sacar a Sakura de allí, así como insinuar a Konoha que Akatsuki estaba en movimiento nuevamente. Sin embargo, había ido tras 3 shinobi de élite, uno de ellos un Jinchuriki, y en realidad había evitado la captura. Una vez más, se desempeñó mejor de lo que él podría haber esperado, pero esta vez solo dejó un sabor amargo en su boca. Ella tenía, en cierto modo, falló debido a su falta de fracaso y, como resultado, estaba atrapada con él en el Akatsuki. Maldita sea, las cosas iban en espiral hacia abajo en este momento, no menos de este. Namikaze, dijo una voz detrás de él, Naruto suspirando silenciosamente. Allí estaba. Se dio la vuelta para enfrentarse a Konan, el segundo al mando de Akatsuki. Una de las shinobi más exóticas que conocía en términos de habilidades, así como una de las mortales, también era uno de los ejemplos más completos que jamás había visto de desapego emocional. Fuera cual fuera el trauma que había en su pasado, la había hecho parecer más una máquina de carne y hueso que un ser humano. Lo único humano que le quedaba era su devoción por Pain, a quien servía con fanática lealtad. Naruto la miró a los ojos, sintiendo la punzada de cautela que siempre venía cuando miraba a los ojos muertos de la mujer frente a él. Ella todavía era un enigma para él y lo único que Naruto sabía con certeza era que si se lo ordenaba, atacaría sin siquiera un instante de vacilación, como si se accionara un interruptor. Konan la saludó de manera uniforme. Si bien respetaba su habilidad, la había descartado hace mucho tiempo como un ser humano. Había poco humano en ella y, por lo tanto, poco interesante. Él pregunta por ti, le dijo y Naruto asintió. Como esperaba. Pain quería una explicación de lo que había sucedido en Tansakugai. Una explicación y ver a su sirviente retorcerse. Sin decir palabra, se dirigió hacia la mujer y casi pudo reducir a una fracción de segundo su respuesta cuando ella se dio la vuelta y comenzó a llevarlo a la cámara de Pain, o la cámara de Pain como Kisame la había llamado una vez como un intento de humor. Naruto supuso que el jurado aún estaba deliberando sobre si había tenido éxito. Ciertamente no se había reído, ni se estaba riendo actualmente mientras seguía a la mujer a través de las gigantes y oscuras cámaras de la base de Akatsuki. Odiaba este lugar. A veces era como caminar por un vacío. Ciertamente se sumó a la sensación de organización malvada, pero era demasiado fácil terminar sintiéndose pequeño, perdido y abandonado aquí. Las habitaciones que no eran obscenamente enormes estaban abarrotadas, casi para que no pudieras estar de pie. La luz era mínima y un silencio opresivo se cernía sobre todo. Naruto estaba bastante seguro de que Pain había tenido la intención de que todo fuera precisamente de esa manera. A pesar de toda su megalomanía, no era estúpido, solo sublimemente sádico. En la enorme cámara donde residía su actual amo, todo era 2 veces más grande, oscuro, amortiguado y extraño que fuera de ella. Naruto, que sabía cómo se suponía que debía comportarse el mundo en términos de luz, sonido, etc. Todas las formas sutiles, pero demasiado notables, en las que estaba deformado aquí lo desconcertaron mucho. Pain se sentó encorvado en el trono de la máquina gigante que lo mantenía sostenido. Aunque aparentemente nació con los ojos del sabio, no tenía el metabolismo o la fisiología necesarios para producir el chakra necesario para poder usar sus habilidades al máximo, había concluido Naruto hace mucho tiempo. El dispositivo era antiguo e increíblemente complejo, y Naruto tenía poca idea de cómo funcionaba, y lo que era más, estaba fuertemente protegido en todo momento, lo que significaba que el sabotaje estaba fuera de discusión. Lentamente, el amo del trono se incorporó y lo miró. Los ojos lilas parecían mirarlo, a través de él. Odiaba encontrarse con la mirada de este hombre. Me han dicho, comenzó Pain de esa manera lenta y deliberada. Que Tula cayó golpeó para apoderarse del Jinchuriki del Kyuubi, golpeó y falló. Añadió, mirando a Naruto hacia abajo. Eso no es un resumen incorrecto de los eventos pasados, dijo Naruto de manera uniforme, sin planear mentir o tratar de retorcerse. Si este loco no fuera alimentado con lo que deseaba, al final se aburriría y dejaría de intentar provocar una reacción. Durante 3 años nos hemos escondido, siguió hablando Pain. 3 años de dejar a las naciones elementales nada más que brumas y sombras para perseguir. Ahora que la bruma y la sombra son disipadas por tu subordinado moviéndose por su cuenta, en un ataque que no permití. No me agrada este giro de los acontecimientos. Como era de esperar, comentó Naruto. No estoy muy contento de mí mismo y me he encargado de amonestarla por su fracaso. Sin embargo, mi señor, debo informarle respetuosamente sobre parte del contexto.
Habla, le exigió Pain, mirándolo como un animal depredador. En primer lugar, comenzó Naruto, el Akatsuki es el amanecer rojo sangre. Venimos, inevitables e imparables, y sin embargo comienza con un simple destello en la oscuridad, una luz tenue que solo crece. No puedo pensar en una luz más tenue que mi aprendiz. En segundo lugar, ha llegado el momento de empezar a moverse de nuevo, y como usted conmocionó al mundo hace 3 años, este pequeño pinchazo los hace revolver. Estamos llegando. Ellos lo saben, pero no pueden hacer nada porque no saben de dónde venimos, cómo o en qué capacidad. Durante 3 años, las naciones elementales se han estado desmoronando, ahora simplemente una patada menor en el lugar correcto, incluso si no hizo nada duradero, los enviará corriendo como ratas. En tercer lugar, es cierto que mi aprendiz atacó al Jinchuriki del Kyuubi. Pero esa fue la única razón por la que no esperaba que Konoha fuera tan imprudente como para enviar a sus Jinchuriki tras un supuesto desertor de Akatsuki. ¿Un desertor? Pain exigió lentamente. Sí, admitió Naruto. Puse una trampa para obtener información sobre mi pueblo natal. Esperaba que enviaran un equipo de shinobi regulares. Shinobi que no serían los Jinchuriki de Kyuubi y sus 2 compañeros de equipo. Si se hubieran comportado racionalmente, habrían enviado a otros shinobi, menor, que ella habría podido capturar. Habría obtenido información y Konoha estaría luchando mientras intentaban averiguar dónde se había ido su shinobi. Sin embargo, el Jinchuriki de Kyuubi puso una llave en las obras, como suele hacer con la mayoría de las cosas. Naruto le dijo al hombre, sin poder reprimir por completo la sensación de que, de alguna manera, esta era la verdad. Kimiko siempre echó una llave inglesa a las obras. Fue lo que hizo, y de alguna manera él solo pudo sonreír levemente detrás de la máscara. ¿Es esa admiración que escucho en tu voz? Pain preguntó de repente. ¿Estás orgulloso del crecimiento de tu hermana pequeña? Naruto maldijo en silencio al darse cuenta de que estaba resbalando. Mi señor, dijo ahora, moviéndose para cubrirse. Este asunto ha surgido antes y creo que debería abordarlo en detalle. ¿Me perdonarás si lo hago? Habla, le dijo Pain, recostándose en su trono mientras miraba a Naruto hacia abajo. Comenzó Naruto, inhalando un poco antes de continuar. Despreció mi hermano. Es una persona que piensa que la forma de sortear un obstáculo es golpear la cabeza contra él hasta que se derrumbe. Le dieron todo, mientras yo me alimentaba de las obras y, sin embargo, no estaba contenta antes de que me regañara y me intimidara para que también formara parte de su vida. Es simplista, egoísta, arrogante y claramente tonta como un saco de piedras. También puedo agregar titulado, crudo, ingenuo hasta el punto de lo absurdo y glotón a la lista de rasgos que me empujan a la pared. En todo caso, me asombra el hecho de que esta enana cretinosa haya sobrevivido tanto como lo hizo en lugar de empalarse con los palillos cubiertos de ramen que se mete en la boca cada hora. Habló con calma y con total naturalidad, teniendo cuidado de elaborar en detalle todo lo que pudo. Pain soltó una risita corta y baja, poco más que un G, pero lo suficiente para que Naruto se relajara. El megalómano se reía, eso significaba que estaba en su favor. ¿Así que no reclamas ningún afecto familiar, o incluso un persistente sentido del deber? Preguntó y Naruto se encogió de hombros. Si lo hago, nuestra causa lo invalidará, mi señor, le aseguró al hombre. Las leyes de la naturaleza son absolutas, y la supervivencia del más apto es una de esas leyes. Dado que no vivimos en una economía basada en la comida chatarra a donde los espíritus mágicos traen buena fortuna a los niños y niñas buenos, mi hermano tonto cosechará las consecuencias de lo que siembra su idiotez. Si esas consecuencias son la muerte, entonces es así. Eso dices, le dijo Pain y Naruto se encogió de hombros. Eso hago, respondió, y usted juzgará si soy veraz, mi señor. No busques jugar conmigo Namikaze, respondió Pain con frialdad ahora, levantando su mano hacia Naruto. Antes de que Naruto pudiera hacer algo, su cuerpo fue empujado hacia adentro, enviado volando hacia Pain, quien lo agarró por la garganta. No eres tan inteligente como piensas, dijo el autoproclamado segundo advenimiento del sabio de los 6 caminos mientras agarraba la garganta de Naruto, levantándose de su asiento y sosteniendo a Naruto en el aire. Maldiciendo en silencio, Naruto se concentró en mantener la respiración y desperdiciar un mínimo de aire. Aunque su corazón latía furiosamente y sentía una preocupación genuina por haber ido demasiado lejos, permaneció tan calmado como pudo. Hablas y hablas, dijo Pain mientras miraba directamente al alma de Naruto, retorciéndose como una serpiente y saliendo siempre libre de toda culpa. No creas que soy lo suficientemente estúpido como para no verlo.
Tu lacayo nos dio y es pura casualidad que coincida con los planes que he trazado. No tengo ninguna razón para no borrarla de la faz de la tierra. Dijo antes de tirar a Naruto al suelo y sentarse de nuevo. Nadie excluye su patética inutilidad. Inclinándose hacia adelante en su trono, Pain se sentó encorvado y casi exhausto mientras miraba a Naruto arrastrándose sobre sus pies. Un dios no se molesta con los insectos. Si ella fuera más importante para ti, ordenaría su muerte en tus manos para darte una lección. Sin embargo, tu apatía hacia ella hace que eso sea inútil. Pero conoce tu lugar, como ordene, mi señor, dijo Naruto y se aseguró de inclinarse profundamente. Una vez más, parecía haber escapado de la muerte, pero no sentía alegría por ello. El hombre frente a él era volátil e impredecible, con la misma facilidad que se divertía y aprobaba su ingenio mientras arremetía contra él, y Naruto tenía que estar constantemente alerta, no fuera que algo hiciera enojar al loco. ¿Irás a Butter Country?, le dijo Pain ahora, Naruto tensándose. Una pequeña advertencia antes de tiempo hubiera sido bueno, pero, de nuevo, no estaba trabajando con una buena persona. La bestia de 3 colas yace sellada en algún lugar de ese país. Lo sabes, no es así. Debería, ya que fui yo quien lo selló. Dijo Naruto, ya pensando que esto se convertiría en un gran dolor de cabeza. Así que había llegado el momento de ir tras el Zambi. Pain no lo habría mencionado de otra manera, y para llegar al Zambi se necesitaban las 3 llaves de su contenedor. Una de estas llaves estaba en el Templo del Agua, una en la custodia del propio Daimyo y la última en Kiri. Los 3 lugares más fuertemente custodiados en Butter Country y tendría que irrumpir en ellos para recuperar dichos artículos. ¡Qué delicioso! Una pequeña parte de él quería preguntar sarcásticamente si a Pain le agradaría que en su lugar trajera algunas albóndigas de cangrejo o calamares secos. Lamentablemente, la autoconservación le impidió preguntar esto. Recupéralo, le ordenó Pain. Hazle saber al mundo que Akatsuki se está moviendo de nuevo. Mis agentes elegidos serán los que corran la voz, no un lacayo. Vete. El dios autoproclamado terminó la conversación y Naruto inclinó la cabeza. Dioses, odiaba a este hombre, lo despreciaba en casi todas las formas posibles. Sin embargo, la máscara no mostraba nada y Naruto no dijo nada que pudiera incriminarlo. En cambio, salió de la habitación, barriendo la base de Akatsuki y escuchando sus pasos resonando en el pasillo. Era difícil decir lo que pensaba sobre la situación actual. Odiaba que Sakura todavía estuviera pegada a él, sin embargo, estaba a salvo y su fachada distante hacia ella parecía haber hecho que Pain eligiera no descargar sus frustraciones con ella. Las cosas estaban comenzando a calentarse, lo que significa que solo se volvería más difícil a partir de ahora, pero al mismo tiempo esto significaba que se estaban acercando al final del juego, la resolución. ¿Qué situación realmente? Estaba atrapado con una colección de asesinos sociópatas elegidos por su fuerza más que por cualquier otra cosa. Sin embargo, cuando entró en la habitación que había sido su destino, pensó para sí mismo que al menos había conocido a una persona a la que realmente podría llamar su pariente intelectual. Sasori estaba sentado junto a su banco de trabajo y, como de costumbre, trabajaba en sus títeres. Fuera de su títere Iruko, Sasori se sentó en su forma actual, la de un joven pelirrojo mientras colocaba con cuidado una serie de tornillos en un títere cuyo nombre Naruto no recordaba. Había algo casi meditativo sobre cómo estaba trabajando su compañero y Naruto se apoyó contra el marco de la puerta para mirarlo. Naruto se había dado cuenta de que una diferencia clave entre él y Naruto era que a Sasori no solo no le importaba el constante y minucioso mantenimiento que necesitaban sus creaciones, sino que parecía encantarlo. Naruto prefirió dedicar su tiempo a algo que no necesitaría ser desmontado y armado de nuevo de forma regular y, en cambio, seguir avanzando en lugar de mantener lo que había sido. El mantenimiento era un asunto tedioso para él. Sin embargo, a Sasori parecía gustarle, tal vez porque las máquinas eran más fáciles de arreglar que las personas. Namikaze. Sasori dijo después de un rato, sin siquiera mirarlo. ¿Querías algo? Muchas cosas, dijo Naruto, pensando en los últimos 3 años y dándose cuenta de que Sasori probablemente era la única característica que no había sido una fuente constante de estrés y bilis. Si bien el hombre tenía sus defectos, y los defectos que tenía en abundancia, era lo suficientemente brillante como para que fuera un placer hablar con él. Sin embargo, lo que no quiero es por qué estoy aquí. Al parecer, vamos a Butter Country. Ha llegado el momento de recuperar el Zambi. Sasori dejó de joder por un momento, levantando la cabeza con sorpresa antes de mirar hacia abajo de nuevo y continuar trabajando.
Ya veo, dijo con su voz traicionando la pequeña sonrisa que sin duda estaba asomando por su rostro. Interesante. Tengo entendido que el Zanbi fue sellado durante su mandato en Kiri, ¿es correcto? Bastante. A Naruto no le sorprendió que Sasori supiera sobre esto. Encerrado detrás de un sello que necesita 3 candados que descansan con el daimyo, sumo sacerdote del Templo del Agua y Mizukage respectivamente. ¿Suena divertido? Un desafío sin duda, dijo Sasori mientras terminaba de ajustar el tornillo de su títere y se ponía de pie, mirando a Naruto con una sonrisa irónica. Te preguntaría si tuvieras una forma de replicar las claves, pero dudo que me hubieras dicho que estábamos haciendo esto si lo hicieras. Bastante, dijo Naruto. ¿Tus títeres son impermeables, lo tomo? Preguntó secamente. ¿Crees que soy un gran truco? Sasori dijo mientras tomaba su túnica de Akatsuki y se la ponía con un hábil movimiento. Duran todo lo que necesitan, dijo mientras movía los dedos y llamaba al títere jorobado de Iruko a su lado, en el que se metía. Teniendo en cuenta tu obsesión por adelgazar todo, no te llamaría un pirata tanto como sacrificarte por tu arte. Naruto se encogió de hombros. El maestro de la hinchazón ha hablado, dijo Sasori mientras salía de la habitación, su voz ahora estaba deformada por la marioneta. Por mucho que su ineficaz obsesión por las minucias sea entrañable, no planeo diseñar mis títeres para que tengan 50 metros de altura y sean lo suficientemente pesados como para desmoronarse por su propio peso. Ciertamente, porque los dispositivos de seguridad son para personas que no son perfectas en todos los sentidos, dijo Naruto con sarcasmo, sonriendo bajo su máscara mientras se sentaba al lado de Sasori. Sus creencias de diseño eran un punto de discusión constante, aunque relativamente amistoso. Sasori estaba obsesionado con la eficiencia y la elegancia. Creía que la perfección se había creado cuando no se podía quitar nada, no cuando no se podía agregar nada. Para Naruto, ese pensamiento era simplista. Podría funcionar para maquinaria simple o sellos, pero cuando tenía cosas complejas como el sello en el que había atrapado el Zanbi, necesitaba construir dispositivos de seguridad y redundancias, de lo contrario, una sola falla diminuta haría que todo se derrumbara. Probablemente estarían llorando el uno al otro por esto hasta la vejez, pensó mientras caminaban por el pasillo. Estar en el Akatsuki todavía era extraño. Viajaron a la ligera, manteniendo lo que necesitaban en sellos de almacenamiento en sus personas en todo momento. Cuando Pain te ordenó que te mudaste en ese mismo momento. Una parte de su personalidad narcisista, supuso Naruto. Ver a sus sirvientes mudarse instantáneamente en lugar de esperar hasta el día siguiente alimentó su sensación de control supremo. Hablando de complejo de dios narcisista, Naruto golpeó la puerta de Sakura con la mano mientras pasaban, haciendo que la chica saliera de la habitación en segundos. Prepárate, nos vamos, le dijo, notando cómo Sasori le dirigía una mirada seca. ¿Realmente la vamos a traer? Preguntó con impaciencia. Teniendo en cuenta la proclamación divina más reciente de nuestro amado líder, me veo obligado a hacerlo, respondió Naruto. No la iba a dejar sola con ese loco, no después del episodio del hombre hace un momento. Sasori gruñó de nuevo, evidentemente sin estar demasiado entusiasmado con esto. Sakura salió de su habitación ahora, habiendo obtenido todo lo que necesitaba, y se envolvió con una capa. No era una capa de Akatsuki, Naruto no tuvo la audacia de tener su vestido de lacayo en lo que Pain consideraba un gran honor usar. Lo más probable es que le arrancara la cabeza en castigo por su sacrilegio o como él lo llamara. Por lo tanto, su túnica era completamente negra para no enojar al amado líder. Comenzó a caminar de nuevo con Sakura siguiéndolo silenciosamente detrás de él. Mientras lo hacía, se preguntó si ella había llegado a alguna conclusión sobre el tema que habían discutido, pero no insistió. Principalmente debido a que estaba preocupado tratando de averiguar cómo iba a poder recuperar las 3 llaves de la prisión de Zanbi. El daimyo no sería un gran problema. Maldita sea. ¿Por qué Butter Country de todos los lugares? No quería volver a ver a Mei. O más bien lo hizo, razón por la cual no quería. Había sido una fuente constante de frustración y dolor pensar en ella durante los últimos 3 años. ¿Cómo debía sentirse ahora por él? ¿Cómo estaba? ¿Qué había hecho desde la última vez que la vio? Lo poco que había escuchado tampoco había mejorado su estado de ánimo. Mei había cortado el contacto con Konoha y estaba en una guerra fría con ellos, declarando el trato de Minato a un amigo de Kiri como la razón de sus acciones. ¿No fue un hermoso desastre? Naruto no se atrevió a imaginar lo que haría cuando se enterara de que todo era una trampa, una estratagema para meter a alguien dentro del Akatsuki. Naruto podía imaginarse islas enteras entre las víctimas cuando descubrió cómo la habían engañado.
En cuanto a él, se preguntó si ella sería capaz de perdonarlo. No debería perder el tiempo pensando en esto. Necesitaba concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Con Sakura y Sasori de su lado, debería tener todo lo que necesitaba para lograrlo. Había crecido en estos 3 años y conocía a Kiri bastante decente. Ellos lo manejarían.